Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado y exaltado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes en esta hora de reunirnos en tu casa de oración para alabarte, para glorificarte, para aprender más de tu palabra. Pedimos que te manifiestes, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija todo lo que se va a decir a continuación, para que abra nuestro entendimiento y podamos, Señor, atesorar el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros, que lo podamos practicar en nuestras vidas, pero también compartirlo con aquellos que no te conocen. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche es el tema número 6 y lleva por título El alimento espiritual. Y el versículo clave para este tema se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan, capítulo 6, versículo 51, que dice lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto dijo Jesús de sí mismo: yo soy el pan vivo. Pero ayer nosotros hemos visto que Jesús, el Verbo, era aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre y que vino a este mundo, según lo leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Y que además Cristo dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También eso se encuentra en Juan 8:12. Y en Juan 9:5 el Señor dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo. Soy luz del mundo. Pero luego, sabiendo que él en algún momento él iba a ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, es decir, a todos los creyentes, a todos los que lo iban a seguir a él, quiere decir que lo que dijo en aquel entonces va para nosotros también. ¿Y qué fue lo que dijo? Allí está registrado en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16, donde el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros estábamos hablando de que el lugar del candelabro de 7 lámparas es el lugar del testimonio, y allí estamos representados nosotros, y nosotros tenemos que dar testimonio. Muchas personas, y yo me incluyo en ella, de que fuimos invitados a participar de la verdad que tiene esta iglesia a través de alguien que dio testimonio, a través de una persona que me invitó. Es decir, si no fuera por esa persona que fue testigo en ese momento, yo no estaría aquí. Y entonces yo veo la imperiosa necesidad de que nosotros tenemos que dar testimonio, donde quiera que estemos. Porque a veces una sola palabra es suficiente para que aquella persona que busca de Dios capte en esa otra persona que está allí y que dijo esa sola palabra,
algo diferente. Y entonces la persona en su momento va a acudir a aquella persona. Y entonces esa es la oportunidad que nosotros tenemos para hablar y explicarle por qué camino andamos nosotros. Ustedes están viendo a sus alrededores cómo este mundo se oscurece más, espiritualmente se oscurece más. Pero el pueblo de Dios tiene que brillar con fuerza, se tiene que distinguir mientras estamos aquí en este mundo. Ahora, tenemos que continuar, porque lo que hemos aprendido hasta este momento son 4 pasos. El primer paso era que nacemos en el campamento que es el mundo, y allí en el mundo, en nuestra vida cotidiana, somos tocados de alguna manera por el Espíritu Santo, y si nosotros obedecemos al llamado de Dios allí en ese momento, entonces llega el Espíritu Santo, comienza a trabajar en nuestra mente, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, que el Señor obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces en un momento dado nosotros sentimos voluntariamente la necesidad de bautizarnos. ¿Por qué? Porque es una condición que el Señor puso para todo cristiano, para todo seguidor de Cristo, que tiene que nacer de nuevo. Él lo puso muy claro, se lo dijo a Nicodemo allí en Juan 3:5. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos, así de sencillo. No le podemos estar argumentando con el Señor y que yo soy un cristiano a mi manera y que yo no necesito esto, no necesito aquello. La gente puede hacer y tomar las decisiones que quiera, pero el punto es que si no obedece a Dios, el Señor en su momento le va a decir, yo no te conozco, no sé quién eres. Entonces, hay que hacer la voluntad del Señor. Pero aparte de decirle eso a Nicodemo, él también lo estableció allí en Mateo 28, del 18 al 20. Por tanto, ir y bautizar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros. Es decir, Él siempre va a estar acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros ese paso? Lo encontramos yendo al altar de sacrificio. Allí morimos a la persona antigua y renacemos en el lavacro. Y luego, ya renacido y renovado, resucitado a una nueva vida en el lavacro, entonces podemos entrar como sacerdotes para Dios, como leímos en Apocalipsis, podemos entrar al santuario. Y en el santuario comenzamos por el lado izquierdo, entrando por el lado izquierdo. Imagínese, usted entra aquí por la puerta principal de la iglesia, del lado izquierdo en esta pared, ahí estaba el candelabro. Y enfrente del candelabro había otro mueble, que es esa mesa que ustedes ven allí en la figura, la mesa y los panes de la proposición. Ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver como algunos versículos para poder entender qué hacía esa mesa con los panes que tienes allí. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 1 del versículo del 1 al 3, vamos a ver lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos.
Antes de irse a los cielos, Él purificó nuestros pecados. ¿Cómo los purificó? Bueno, muriendo Él en lugar de nosotros en el altar de sacrificio y luego siendo sepultado y resucitando en el lavacro. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice algo similar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, dice el Señor Jesucristo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó en un trono al lado del Padre, a la derecha del Padre. Recuerden lo que estuvimos leyendo recién y lo leímos ayer en Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5, que el punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y se sentó allí y comenzó a ministrar aquel santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el tabernáculo de la tierra, dice el versículo 5, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Señor en el monte Sinaí le mostró el santuario a Moisés y le dijo, tienes que hacer tú un santuario aquí en la tierra y enseñarle al pueblo de Dios cómo es que se debe caminar con el Mesías en aquel entonces, y para nosotros es cómo es caminar con Cristo. Es decir, una vez que uno se entrega a Cristo y muere a la persona antigua, renace en el lavacro, entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Dar testimonio de que uno es cristiano en el candelabro. ¿Y qué tenemos que hacer en la mesa de los panes? Bueno, primero vamos a ver que la mesa de los panes estaba enfrente del candelabro. Si el candelabro estaba a la izquierda, que era el lado del sur, la mesa de los panes estaba a la derecha, entrando a la derecha, que es a los lados del norte. El trono de Dios, vamos a ver que está en esa dirección del compás, del lado del norte. Aquí en Hebreos, capítulo 9, versículo 2, nos dice cómo estaba conformado el lugar santo. Dice así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, es decir, en la primera habitación, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Espero que se hagan una idea que frente a frente estaban esos dos muebles. El candelabro de un lado, el lado izquierdo de la pared, y la mesa de los panes enfrente, pero en la otra pared. ¿Qué representa esto? ¿Cuál es el símbolo de esa mesa con panes? Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero y principal, el pan representa a Cristo, porque él en varios textos de Juan, que lo vamos a leer ahorita, él ha dicho, yo soy el pan. El primero, Juan 6, versículo 35. Juan, capítulo 6, versículo 35, él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Él se está presentando como un alimento, Cristo se presenta como un alimento y Él es el pan de vida, es decir, el pan que da vida. Y el que come de ese pan nunca tendrá hambre. Pero en el versículo 48 del mismo capítulo 6, Él dice, yo soy el pan de vida. Vuelve a repetirlo, yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51 del mismo capítulo 6 de Juan, dice algo más contundente, porque él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si Cristo es el pan que descendió del cielo, ¿qué era lo que descendía del cielo durante 40 años en el desierto? El maná. Quiere decir que ese maná era un símbolo de Cristo que iba a descender del cielo. Por eso Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Simbólicamente, entonces, el pan representa a Cristo. Entonces, si nosotros nos alimentamos con ese pan espiritual, estamos, digamos, comiendo a Cristo. Pero es algo simbólico, porque Cristo, hermanos, está representado acá, en su palabra. Entonces, comer a Cristo significa comer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Eso significa comer de Cristo, comer a Cristo. El pan también allí de la mesa representa al Padre. ¿Por qué representa al Padre? Bien, porque cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Y si Él está representado por el pan, y hay dos filas de pan, y Él se sentó a la derecha del Padre, allí se deduce que el Padre también está representado por el pan. Además, ¿quién es el que envió el pan para que los israelitas comieran en el desierto? Dios. ¿Quién envió a su Hijo para que todo aquel que creyere no se pierda, mas tenga vida eterna? Dios. Es decir que Dios, el Padre, es el proveedor del pan espiritual. Aparte de ser pan, es proveedor del pan. Pero también el pan representa la palabra de Dios. Y eso lo vamos a leer allí en Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Allí dice lo siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca? ¿Qué es lo que sale de la boca? De la boca nuestra, ¿qué es lo que sale? La palabra. Entonces, aquí no dice la palabra, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. De la boca del Señor sale su palabra, salen los mandamientos, salen las promesas, salen los preceptos. Pero sale del corazón. Claro. Ahora bien, en Mateo 4:4 y Lucas 4:4, cualquiera de los dos, pero vamos a leer uno solo porque los dos dicen lo mismo. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Él respondió y dijo, Cristo, ¿no? Cristo respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el pan representa ¿qué cosa? La palabra de Dios.
El pan que estaba allí sobre esa mesa, ahora vamos a hablar un poquito de ese pan, representa al Padre, representa al Hijo y representa la palabra de Dios. Padre e Hijo, porque dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, en el trono. ¿Será que entonces que la mesa de los panes en el cielo es el trono de Dios en el lugar santo? ¿Será eso lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? En la tierra era la mesa de los panes, pero aquí habla que Cristo ascendió a los cielos y se sentó en el trono a la diestra del Padre. Entonces, ¿será que la mesa de los panes de la tierra representa el trono de Dios en el cielo, en el lugar santo? Porque en el lugar santísimo hay otro trono, que sabemos que es el arca del pacto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Otra representación. Los panes, hermanos y hermanas, representan al pueblo de Dios. ¿Cuántos panes habían ahí? 12 panes. Vamos a leer aquí unos versículos. Levítico, capítulo 24, versículo del 5 al 8. Yo no lo voy a leer todo corrido, pero voy a leer las partes fundamentales. Y dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas o 12 panes. Fíjese que los panes, el pan árabe y el pan judío son así, tipo torta o tortilla, pero bien gruesita, porque la tortilla mexicana es muy finita, pero el pan de allá, del oriente, es así, como una tortilla, pero bien gruesa. Entonces, cocerás de ella 12 tortas, 12 panes, y las pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuándo se cambiaban los panes? Porque esos panes había que cambiarlos. ¿Ustedes tienen idea de cuándo se cambiaban esos panes? ¿O qué se hacían con esos panes? Los panes, al igual que la luz, al igual que el sacrificio, al igual que el agua, tenían que estar en la mesa de los panes continuamente. Y esos panes se hacían sin levadura. ¿Por qué no se ponía levadura? Porque la levadura corrompe el pan, o sea, habría que comérselo enseguida, porque si el pan, fíjese que en aquel entonces no había nevera ni nada para cuidar el pan. Ese pan estaba toda una semana ahí sobre la mesa y no se corrompía, porque era pan sin levadura. ¿Y cuándo se cambiaba? Bueno, el versículo 8 de Levítico lo dice: cada día de reposo, cada sábado, lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Es decir, que todos los sábados había un ceremonial, fíjese, otro elemento para exaltar el día del Señor, el sábado, el Shabbat. Los cambios de panes se hacían los sábados. Había una ceremonia donde se quitaban los panes de la semana del sábado anterior, que estuvo toda la semana allí, y los sacerdotes se comían ese pan en el ritual. Y ponían panes recién horneados, recién hechos ese sábado, para que durara toda una semana. El pan tenía que ser sin levadura, porque si tenía levadura se corrompía.
Y con levadura se corrompía. Sin levadura aguantaban la semana sin echarse a perder. Ahora bien, vamos a verle el significado aquí espiritual, porque el pan tenía que ser sin levadura. Y para ello vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se da cuenta? La levadura representa la malicia y la maldad, porque es el pan que se corrompe, lo mismo que el vino, que si se deja fermentar ya produce alcohol, y ya hay una mezcla rara de jugo de uva con alcohol, y eso embriaga a la persona, no es el jugo de uva puro. De hecho, en la mesa de los panes había vino también, que era el vino que se usaba para la libación. ¿Qué es eso de la libación? La libación era que se rociaba vino en el altar del sacrificio sobre la víctima. Eso es libación. Y el vino, obviamente, tenía que ser jugo de uva puro, porque el vino representaba la sangre preciosa de Cristo, que es sin pecado. El vino no podía ser fermentado. Tenía que ser jugo de uva puro. Lo mismo el pan sin levadura. Y al no tener levadura, el pan aguantaba esos 7 días y en el 8º se cambiaba con panes frescos. Y significa entonces panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Por eso Juan 17:17 le dice el Señor en la oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque el pan representa la verdad. Y entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, porque el pan representa también la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo va cerrando, cómo es coherente la Biblia así en los textos, cómo todo tiene un sentido que realmente es armónico cuando uno logra entender todos los detalles que tiene la mesa y cada símbolo? En este caso estamos hablando de la mesa con los panes. Esos panes representan a las 12 tribus de Israel. Por eso había un pan por cada tribu de Israel, del pueblo de Dios. Pero esos panes nos representan a nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Y qué deberíamos nosotros hacer allí en la mesa de los panes? En el candelabro sabemos que tenemos que dar testimonio, tenemos que iluminar al mundo. Pero ¿y en la mesa de los panes? En la mesa de los panes nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y escuchar a Dios que nos está hablando. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios, cualquier cosa que usted lea aquí, cualquier versículo, cualquier texto, cualquier libro que usted lea, Dios le está hablando a usted. Le está contando una historia a usted. Cuando está diciendo, por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, eso es para usted. Dios encomienda a un ángel para que lo cuide a usted.
en el camino de esta vida. Lo dice Elena G. White también, que los ángeles son espíritus ministradores que trabajan al favor de la salvación de los hijos de Dios. Entonces, el Señor le está hablando a usted en la mesa de los panes. El Señor quiere que nosotros nos alimentemos con esos panes, pero también el Señor quiere que compartamos el pan. No que comamos y nos llenemos nosotros y después lo demás no importa. Lo demás no lo compartimos con los demás, no, hermano. Dios quiere que te alimentes, pero también que compartas el pan. Eso es algo muy importante que el Señor quiere que lo hagamos. Ahora, hay algo interesante que les quiero comentar en esta hora, y es que ¿ustedes recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes? ¿Se acuerdan? Sí, que el Señor contaron los hombres, dijo 5,000 hombres, pero no contaron los niños, no contaron las mujeres, así que estamos hablando de más de 15,000 personas que estaban allí, siguiendo a Cristo, escuchando su palabra, y de pronto estaba anocheciendo y los discípulos van a Cristo y le dicen: Señor, despide a esta gente, que vayan a su casa a comer. ¿Y Cristo qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Sí, vamos a despedirlos a todos, que se vayan a su casa. ¿Eso dijo Jesús? No, el Señor le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos: pero Señor, eso está narrado en Mateo 14, del 15 al 21, por si alguien lo quiere leer después. Pero Señor, dice, lo único que tenemos aquí, lo que hay en el campamento, son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y más los niños, con estos? Con esto tan poquito. Y el Señor le dijo claramente: denle ustedes de comer. Y entonces cuando ellos le dijeron que solamente tenían eso poquito, 5 panes y 2 peces, tráigalo. ¿Y qué hizo el Señor? Los multiplicó y alimentó a toda la gente. A esas 15,000 o 20,000 personas que estaban allí, y encima sobraron 12 canastos. Eso tiene un tremendo significado espiritual para nosotros. Si ustedes se encuentran con personas que tienen hambre espiritual de conocer la palabra de Dios, el Señor te dice: ahora, dale tú de comer. No espere que venga el anciano, no espere que venga el pastor, no espere hacer una junta de iglesia, no. El Señor te dice: dale tú de comer. Pero yo tengo nada más que muy poquito. No te preocupes, si lo pones en las manos del Señor, el Señor se encarga de multiplicarlo. El punto es que tú compartas ese pan, el poquito que tengas. Lo poquito que sepas de la palabra de Dios, compártelo. Y yo me acuerdo, hermanos, yo viví unos cuantos años en Miami, Florida, y allí en la iglesia central de Miami, que en aquel entonces, ya hoy no, pero en aquel entonces nos reuníamos unas 800 personas y 1,000 personas cada sábado en esa iglesia. Y yo allí trabajaba como asistiendo al pastor. Y habían varios pastores, habían pastores retirados, pastor de jóvenes. Y yo básicamente asistía, predicaba. Y algunos sábados en la tarde se traían las personas y
hacían como una especie de actividad especial para que las personas dieran testimonio de los que más trajeron invitados a la iglesia. Hacían como esa competencia. A ver, ¿quién trajo uno? Y ahí levantaban unos cuantos. ¿Quién trajo 5 personas? ¿Y quién trajo más? Y había un señor que levantaba la mano y dice, ¿cuánto trajo? 40. ¡Wow! Y entonces le preguntaron al Señor, ¿cómo hacía él? Y otra cosa que se enteraron allí, que el Señor no sabía ni leer ni escribir. El Señor no sabía leer ni escribir. Pero él tenía un negocio donde él vendía frutas, verduras y huevos y todo ese tipo de cosas así callejero, ¿no? Que iba por un lado y tenía su clientela. Y entonces le preguntaron a él cómo hacía él, si no sabía ni leer ni escribir, cómo hacía él para explicarle a la gente. Él se memorizaba los versículos. Los versículos que escuchaba, él se los memorizaba. Se memorizaba las alabanzas a Dios. Y entonces él cuando iba caminando por la calle, iba cantando un himno. Y cuando tocaba la puerta de una casa, él estaba ahí cantando, tarareando la música. Y entonces salía una señora y dice, bueno, ¿cómo está fulano? Y bien, dice, de maravilla, bendecido. Y dice, ay, lo veo muy contento. Dice, ¿por qué está tan contento? Ah, dice, usted no sabe, el culto que hubo el sábado pasado en la iglesia, eso fue tremendo, poderoso. Mire el canto que escuché, que no me los quito de la cabeza, qué hermosura, esa alabanza que uno lo lleva hasta el trono de la gracia. Y las personas se conmovía y también le hacía sentir eso que sentía el Señor, que estaba enamorado de Jesús. Y entonces, ¿por qué usted no viene un sábado y nos acompaña en la iglesia? Venga, pero no, que mire, que esto, que no, pero haga una sesión un día, venga, y va a ver que cuando usted vaya, usted no sale, porque usted va a escuchar unas alabanzas hermosas, el coro. El coro era más o menos unas 40 personas, yo cantaba en el coro. Y había una orquesta también en aquel tiempo que acompañaba la música del coro. O sea, los cultos eran bien hermosos, era bien solemne. Y claro, la persona iba y veían todo eso, lo recibían con amor, con cariño, y las personas se quedaban. Y entonces él las traía a la iglesia, no le daba estudio. Allí había una obrera bíblica que ya sabía, lo conocía a él, y entonces el Señor le decía, mira, aquí traje a María, aquí traje a Luisa, aquí traje a José, y así, y ellos se encargaban después de darle el estudio. Pero en lo poquito que él sabía, sin saber leer ni escribir, lo compartía, hermanos. Y yo quedé impresionado, porque a veces uno quiere leerle la Biblia completa a la persona para que venga a la iglesia. No, hermano, no tiene que leerle la Biblia. No tiene que darle un sermón. Solamente que usted dé un buen testimonio, que diga una palabra, una frase que pueda llegarle al corazón a esa persona. La conversión mía fue por 2 palabras, imagínense. Que yo estaba estudiando teología en la Universidad Católica, estaba estudiando teología católica, yo había vivido 3 años y medio en un seminario con seminaristas y sacerdotes, y yo estaba queriendo aprender de Biblia, no me enseñaban Biblia, me enseñaban cualquier otra cosa, arqueología bíblica, historia de la iglesia, moral fundamental, derecho canónico, todas cosas muy buenas, pero Biblia nada. Entonces, resulta que un día, caminando allí en el edificio donde yo vivía en Caracas, Venezuela, una de las vecinas, que era presidenta de la Junta de Condominio, entonces, hablando, ella me dice, yo soy judía, me dijo.
Y eso me quedó ahí. Cuando yo fui a buscar a un judío, ¿a dónde fui a buscarla? A la vecina que me dijo que era judía. De hecho, yo estaba trabajando con su papá, haciéndole un trabajo de computación al papá. Y entonces, cuando ella ya no pudo explicarme, dice, vas a tener que hablar con mi papá, porque él sí sabe de Biblia. Y así fue, hermanos. Y aquí estoy. Pero fueron dos palabras, a mí no me tuvieron que dar un estudio bíblico en ese entonces. Claro, después me enseñaron la Biblia, me enseñaron todo, y de ahí para adelante yo tomé la decisión de que me bautizaran, y así fue. Entonces, uno tiene que compartir lo poco que tiene con aquellos que no conocen de la palabra de Dios. ¿Tiene poquito usted? No importa. Dios se encarga de multiplicarlo. Pero cuando la persona tiene hambre de conocer de Dios, lo poquito que tiene, compártalo. Porque esa persona, por esa palabra, va a encontrar el camino de salvación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es cumplir esa parte con lo que Dios nos encomienda. Vamos ahora a explicar dónde está la mesa de los panes, que dijimos que está al frente del candelabro, pero dónde está el trono donde se sentó Cristo a la derecha del Padre. Y para confirmar eso, tenemos que leer Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 al 5. No lo vamos a leer todo, pero voy a leer lo principal. Para que nosotros aprendamos con este pasaje bíblico dónde está el trono de Dios en el lugar santo. Dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y escucha ahora la parte clave. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Y qué era lo que estaba adelante de las lámparas de fuego que dijimos recién? En la tierra, la mesa de los panes. La mesa de los panes en la tierra era una representación del trono de Dios en el lugar santo. Por eso, cuando dice claramente que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, allí está en la mesa de los panes 2 columnas de panes, una representando al Padre y otra al Hijo. ¿Les quedó claro o hay alguna duda? ¿Está bien? Ahora, vamos a ver el significado de por qué el pan se cambiaba los sábados. Primero, para exaltar el día del Señor. Así como el sacrificio era doble en el día del Señor para exaltar el sábado, en el sábado había un ceremonial para quitar los panes viejos, que se lo comían los sacerdotes, y poner los panes nuevos. ¿Eso tiene un significado para nosotros? Sí. ¿Qué día, el más importante de la semana, se predica aquí la palabra de Dios? El sábado. La predicación del sábado es poner los panes frescos sobre la mesa de los panes, para que el pueblo de Dios se alimente de ese pan que se está impartiendo cada sábado. Y ese pan usted lo va a meditar, es decir, esa palabra que usted escuchó ese sábado, lo va a meditar durante la semana. Durante toda la semana usted va a tener el sermón del sábado pasado, pero para el sábado que viene se cambian los panes sobre la mesa de los panes. Se va entendiendo la simbología que tiene esto, la trascendencia que tiene
este mueble para nosotros y cómo nuestra iglesia, su doctrina es coherente con lo que dice la Biblia y cómo la doctrina de la Iglesia Adventista realmente sigue el camino de Cristo. Caminamos con Cristo, haciendo lo que Cristo ha dejado como ejemplo para que nosotros lo hagamos también. Tenemos que dar esos pasos. Salimos del campamento, morimos en el altar de sacrificio, resucitamos en el lavacro, entramos al lugar santo y ya comenzamos a iluminar porque somos pueblo de Dios, ya comenzamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos luz del mundo. Pero en la mesa de los panes nosotros tenemos que alimentarnos también y compartir el pan. En el candelabro nosotros le hablamos al mundo de Cristo porque estamos dando testimonio de que somos cristianos. Pero en la mesa de los panes Dios nos habla a nosotros al leer la palabra de Dios y profundizar en ella. Y entonces espiritualmente vamos creciendo. Y ese es el proceso de santificación que nosotros tenemos que realizar el resto de la vida. Porque ya les dije, en el bautismo es muy importante porque es el paso que Dios estableció para formar parte del pueblo. Pero no nos quedemos solo en el bautismo. Tenemos que continuar. Y esa continuación se llama santificación. Y la santificación la vamos a encontrar en el lugar santo. Falta todavía un mueble que lo vamos a ver mañana. Y entonces ahí ustedes van a tener el cuadro completo. En el candelabro nosotros le hablamos al mundo, damos testimonio de que somos cristianos. Pero en la mesa de los panes Dios es que nos habla a nosotros a través de su palabra. Y nosotros escuchamos y obedecemos. Allí están los mandamientos, allí están las promesas, allí están las directrices, allí están las historias pasadas de un pueblo que se rebeló contra Dios y cómo Dios le permitió que las ciudades circunvecinas se apropiaran de ellos o les destruyeran la ciudad como consecuencia de desviarse del camino de Dios. Y esas historias, dice Pablo, están escritas para nuestra formación, para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, ¿dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios. Así que tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Y qué bueno que la Iglesia Adventista tiene la escuela sabática, donde tenemos una lección por día, en la cual nosotros estamos estudiando la escuela sabática, pero estudiando la Biblia a la vez, porque allí en cada lección tiene su parte bíblica. Entonces, ustedes ven cómo la doctrina de la Iglesia Adventista se acerca bien cerca a la Iglesia de Dios, a la verdadera Iglesia de Dios. Que Dios nos bendiga, que nos siga guiando por el camino correcto, que nos dé la fuerza, el Espíritu Santo para mantenernos firmes, para no titubear y para no dejarnos llevar por comentarios que a veces el enemigo utilizando otras personas, señalamientos y una cantidad de cosas que a veces a uno lo puede desmoralizar. No, hermano, siga adelante porque el Señor va guiando a su pueblo. Él está encabezando nuestro trajinar por este mundo que viene siendo el equivalente al desierto del pueblo de antaño, el pueblo de Dios que caminaba por el desierto. Nosotros estamos prácticamente caminando por un desierto, somos peregrinos, leímos que no somos de este mundo, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero al creer ya en Cristo Jesús, no somos de este mundo porque nuestra patria es la celestial. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, tratando y esforzándonos con la ayuda del Espíritu Santo de hacer siempre la santa y divina voluntad del Señor.
Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a terminar cantando las estrofas del himno tema